Amados hermanos, paz a vosotros. Qué alegría es estar en la casa de Dios, porque sabemos que algún día estaremos en la otra casa de Dios, la que está ahí arriba en el reino de los cielos. Lo prometió nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo a aparejar el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor lo prometió y nosotros lo hemos creído y lo vivimos y lo disfrutamos. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra divina, amados hermanos, la palabra de Dios. En el libro primero de las Crónicas, capítulo 22. Primero de las Crónicas, capítulo 22. Del versículo 6 al 10, antifonalmente, para la gloria y alabanza del Señor. Primero de Crónicas 22, del 6 al 10, antifonalmente, para la gloria y alabanza del Señor. Llamó entonces David a Salomón su hijo, y me ha derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Todos. Él edificará casa. Oremos. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, te agradecemos, bendito Señor, porque la vida hasta el día de hoy nos has concedido, y con ella, Padre Santo, la oportunidad de servirte, de alabarte y de glorificar tu santo nombre. En esta hora, bendito Señor, queremos rogarte que seas tú, Padre Santo, que nos enseñes tu santa palabra, para que nosotros la pongamos por obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. El rey Salomón simbolizó a nuestro Señor Jesucristo. El rey Salomón simbolizó a nuestro Señor Jesucristo. Sí, el rey Salomón simbolizó a nuestro Señor Jesucristo, pues fue un buen rey. Al último, parece que hizo algunas cosas malas. No sabemos si se arrepintió de ellas o no. Claro, eso no nos corresponde a nosotros juzgarlo. Nada más lo que vamos a ver es cuando simbolizó el rey Salomón a nuestro Señor Jesucristo. Sí, al principio de su vida, bueno, pues todo marchaba muy bien, y bueno, pues él llegó a simbolizar a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo que hemos leído en el primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 6, dice: llamó entonces David a Salomón su hijo, y mandóle que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has traído grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí.
He aquí un hijo te nacerá, el cual será varón de reposo, porque yo le daré quietud de todos sus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Hasta ahí nada más. Faltó el 10. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Sí, bendiciones de parte de Dios para David y para su hijo Salomón. Bueno, entonces el primer símbolo de Salomón, que también tuvo el mismo título, nuestro Señor Jesucristo, como hijo de David. Bueno, ya vimos que Dios habló a David porque David quería hacer un templo y el Señor le dijo que no era posible que él edificara un templo, que le nacería un hijo y que su hijo edificaría el templo. Entonces, el primer simbolismo o el primer parecido entre ambos, entre el rey Salomón y nuestro Señor Jesucristo, es que ambos eran hijos de David. Bueno, aquí ya vimos que Salomón es el hijo de David. Vamos a verlo en nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo capítulo 1. Y en el versículo 1, Mateo 1:1, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David, bueno, pues de la realeza, es decir, del linaje real. Bueno, pues así Salomón era del linaje real y nuestro Señor Jesucristo también era del linaje real. También vamos a verlo en el Evangelio de Mateo, capítulo 20 y versículo 30. Mateo 20, versículos 30 y 31. Mateo 20, 30 y 31. Y aquí dos ciegos sentados junto al camino, como oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. 31. Y la gente les reñía para que callasen, mas ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Sí, era reconocido como hijo de David, es decir, del linaje real. Si era del linaje real, es porque eventualmente él también sería rey. Bueno, también vamos a verlo en Mateo capítulo 21, aquí a la vuelta de la hoja. Mateo capítulo 21, en versículo, desde el 1. Y como se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de las olivas, entonces Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor los ha menester, y luego los dejará. Todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: decid a la hija de Sión,
he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó sobre ellos. Y la compañía, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles y los tendían por el camino. Y las gentes que iban delante y las que iban detrás aclamaban, diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Bendito Dios. Bueno, pues, hosana al Hijo de David, sí, porque él como Hijo de David es de linaje real, y también que eventualmente algún día sería rey. También vamos a verlo aquí mismo en el Evangelio de Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Versículo 46, Marcos 10, 46. Entonces vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó y sus discípulos y una gran compañía, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reñían que callase, mas él daba mayores voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, parándose, mandó llamarle, y llaman al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, echando su capa, se levantó y vino a Jesús, y respondiendo Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice: Maestro, que cobre la vista. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y luego cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Igual le llamó Hijo de David. Bueno, quiere decir que si era hijo del rey David, pues era un príncipe y eventualmente sería un rey. Bueno, vamos a ver también en Primera de Crónicas, bueno, la cita que ya leímos, nada más vamos a ver ahí un detalle en Crónicas, Primero de Crónicas 22 y versículo 9. Primero de Crónicas 22, desde el 8. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has traído grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí un hijo te nacerá, el cual será varón de reposo, porque yo le daré quietud de todos sus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Salomón. Y yo te daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Aquí donde dice Salomón, bueno, mi Biblia tiene un 1, a lo mejor también en la de ustedes, y la columna del medio de referencia dice: esto es pacífico. Bueno, entonces nuestro Señor Jesucristo también tiene esta característica. Bueno, pacífico quiere decir que iba a tener un reinado de paz. Salomón, y efectivamente así fue. Tuvo un reinado de paz, un reinado pacífico, tal como dice aquí el significado del nombre de Salomón. Vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo, que también es pacífico, que también publica la paz,
Vamos a ver en Isaías capítulo 9, versículo 6, Isaías 9, 6. Isaías 9, 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nuestro Señor Jesucristo, príncipe de paz. Sí, Él es pacífico, Él busca la paz. Cuando vino al mundo, traía paz. Podía haber traído juicio, condenación. A ver, vamos a ver lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan capítulo 3, en el versículo 17, bueno, desde el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. Sí, dice que no envió Dios al mundo para condenar al mundo. No trajo condenación, no trajo juicio, trajo paz, trajo perdón, trajo bendición. Otra vez el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él, en Jesucristo, el Hijo de Dios, no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Otra vez el 18, el que en Él cree no es condenado. Mas el que no cree, el que prefiere los ídolos o las imágenes, dice, el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, Jesucristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, a Jesucristo, para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Bueno, vamos a ver también en Juan capítulo 14, Evangelio de Juan capítulo 14. Y en el versículo 27, acuérdense que Él es pacífico, al igual que Salomón, en eso se parecen. Juan 14, 27, palabras de nuestro Señor Jesucristo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, no como el mundo la da. ¿Y cómo la da el mundo? Pues una paz que depende de lo exterior, pero nuestro Señor Jesucristo nos da una paz que depende de lo interior, de nosotros mismos. De lo interior, porque si tenemos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, tenemos la paz. Pero si está fuera de nuestra vida,
pues no podemos tener paz. Es decir, la paz verdadera, no la paz aparente. Bueno, también en Miqueas capítulo 5 vamos a leer acerca de el príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo, príncipe de paz. Miqueas capítulo 5, desde el versículo 1. No, versículo 2. Mas tú, Betlem, Éfrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3, empero los dejará hasta el tiempo que para la que ha de parir, y el resto de sus hermanos se tornará con los hijos de Israel. Él estará y apacentará con fortaleza de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y asentarán, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz, nuestro Señor Jesucristo. Este será nuestra paz cuando Asur viniere a nuestra tierra, o sea, el adversario, y cuando pisare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Hasta ahí nada más. Este será nuestra paz, nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra paz. El que tiene a Jesucristo en su vida, tiene paz. El que no tiene a Jesucristo en su vida, no tiene paz. No tiene la paz verdadera. La paz ficticia sí, una paz aparente, una paz temporal, una paz que depende de lo que le rodea. Pero esa paz no es duradera, no puede durar. La que sí dura y perdura eternamente es la paz que Cristo da. Vamos a ver también en Efesios capítulo 2. Carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 2. Versículo 13 y 14. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, se refiere a nosotros cuando estábamos lejos de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Repito, versículo 13. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, Jesucristo, Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Seguimos leyendo, dirimiendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz entre israelitas y no israelitas. 16. Y reconciliar por la cruz con Dios a ambos pueblos, israelita y no israelita, en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Matando las enemistades. No quiere que haya enemistades. Matando en ella las enemistades. Versículo 17. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos. Se refiere a nosotros que estábamos lejos de la República de Israel. Dice, y a los que estaban cerca, a los israelitas, que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Bueno, vamos a ver también en Evangelio de Lucas capítulo 24.
Vamos a ver desde el 35. Lucas 24, 35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo había sido conocido de ellos al partir el pan. Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, él se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Hasta ahí nada más. Vemos aquí que siempre nuestro Señor Jesucristo siempre saludaba de esta manera: paz a vosotros. Y vamos a leerlo también en el Evangelio de Juan capítulo 16, Juan 16. En el versículo 33, Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Sí, el Señor quiere que tengamos paz. Vamos a ver también aquí mismo en Juan, pero ahora el capítulo 20. En el versículo 19, Juan 20, 19, y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles: paz a vosotros. Bueno, así saludaba nuestro Señor Jesucristo. A ver también aquí en el versículo. Bueno, me sigo aquí con el versículo 20. Y como hubo dicho esto, mostróle las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Esto es cuando resucitó. Entonces les dijo Jesús otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo. A los que remitieren los pecados les son remitidos, y a quien los retuvieres serán retenidos. Empero Tomás, uno de los 12, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijéronle pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metieren mi dedo en el lugar de los clavos, y metieren mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio y dijo: paz a vosotros. Bueno, el príncipe de la paz, el príncipe que eventualmente será rey. Y vamos ahora al libro segundo de Samuel, capítulo 12. Segundo de Samuel, capítulo 12. Versículos 24 y 25, segundo de Samuel 12, 24 y 25. Y consoló David a Bathsheba, su mujer, y entrando ella, durmió con ella y parió un hijo, y llamó a su nombre Salomón. Esto es, cuando nació Salomón, dice: al cual amó Jehová. Vamos a fijarnos en esa frase: al cual amó Jehová. A Salomón, cuando nació, dice que Dios lo amó. Versículo 25, que envió
por mano de Natán profeta, y llamó su nombre Jedidia, a causa de Jehová. Y aquí donde dice Jedidia, mi Biblia tiene en la columna del medio el significado amable a Jehová. En otras Biblias dice amado de Jehová. Bueno, entonces en el versículo anterior, en el 24, la última frase dice al cual amó Jehová. Bueno, pues también nuestro Señor Jesucristo también puede ser llamado Jedidia, que significa amado de Dios. Y vamos a verlo en el Evangelio de Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Versículos 16 y 17, Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. El Padre Celestial manifiesta que Jesucristo es su Hijo amado. Y también vamos a verlo aquí mismo en Mateo capítulo 17. Mateo 17, desde el versículo 1. Mateo 17, 1. Y después de 6 días, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los lleva aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús: Señor, vienes que nos quedemos aquí, si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno, para Moisés otro y otro para Elías. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oí. El amado Hijo de Dios. Y también vamos a verlo en Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver en el versículo 17, Segunda de Pedro 1, 17, dice: porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria: Este es mi Hijo, este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. El amado Hijo mío. Bueno, pues es lo mismo que ya leímos, pero ahora le llama el amado Hijo mío. Bueno, vamos a ver ahora en el libro Primero de Reyes, capítulo 3, otra característica parecida que identifica tanto a Salomón como a nuestro Señor Jesucristo. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Desde el versículo 3, Primero de Reyes 3, 3. Dice: mas Salomón amó a Jehová. Repito esta parte: mas Salomón amó a Jehová,
andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba perfumes en los altos. E iba el rey a Gabaón, o sea, Salomón, porque aquel era el alto principal y sacrificaba ahí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y aparecióse Jehová a Salomón. Repito esta frase. Y aparecióse Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y díjole Dios: pide lo que quisieres que yo te dé. Recordemos, antes de continuar, que el Señor Dios le puso esos dos nombres. Primeramente el de Salomón y también el de Jedidia. Salomón, que significa pacífico, Jedidia, que significa amado. Bueno, ahora sí continuamos leyendo. Repito el versículo 5. Y aparecióse Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y díjole Dios: pide lo que quisieres que yo te dé. Vaya que lo amaba. Vaya que Dios amaba a Salomón, porque ofrecerle que pidiera lo que quisiera, pues eso no a cualquiera. Pero a Salomón le dijo: pide lo que quieras que te dé. Bueno, seguimos leyendo, versículo 6. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según que él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has guardado esta tu gran misericordia, que le diste hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy mozo pequeño, que no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo, o sea que le diera a él, da pues a tu siervo corazón dócil. Aquí donde dice dócil, la columna en medio de referencia dice o entendido, es decir, pidió entendimiento, es decir, sabiduría. Repito el 9, da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante de Adonai. Aquí donde dice de Adonai, en la columna de en medio de referencia dice del Señor. Quiere decir, agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Le agradó? ¿Le agradó? No pidió lujos, no pidió dinero, no pidió nada. Pidió entendimiento, un corazón dócil, un corazón entendido. Versículo 11, y díjole Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, mas demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te es dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Por supuesto, exceptuando a nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús es superior a Salomón y a todos nosotros. Bueno, versículo 13, bueno, vamos a ver aquí
otra vez el versículo 12, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. A ver, vamos a ver aquí unas citas. Aquí mismo en el versículo 16, primer libro de Reyes 3, 16, primero de Reyes 3, 16, en aquella sazón vinieron dos mujeres rameras al rey y presentáronse delante de él, y dijo la una mujer, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo parí estando con ella en la casa, y aconteció al tercer día después que yo parí que ésta parió también, y morábamos nosotras juntas, ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y levantóse a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y púsolo a su lado y púsome a mi lado su hijo muerto. Y como yo me levanté por la mañana para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, mas observéle por la mañana y vi que no era mi hijo que yo había parido. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Cada uno decía que el que estaba vivo era el suyo y que el que estaba muerto era de la otra mujercita. Versículo 23, el rey, o sea Salomón, entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto, y la otra dice, no, más el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme un cuchillo. Y trajeron al rey un cuchillo. Enseguida el rey dijo, partid por medio el niño vivo, y da la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Ay, ay, ay. Que lo partieran, bueno, así mitad cada una, pero no. Versículo 26, entonces la mujer cuyo era el hijo vivo, habló el rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, Señor mío, dad a esta el hijo vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Pues sí, como no era suyo. Dice, no, pues que lo partan. Pero la otra, la verdadera madre, dice, no, mejor dénselo completo a ella. Versículo 27, entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Sí, verdaderamente Dios le había dado sabiduría de lo alto. Aquí mismo en el libro primero de los Reyes, ahora vamos a ver el capítulo 4. Primero de Reyes 4, 29. Y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar, que fue mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios, y aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, y Colchol, Darda, hijos de Maol, y fue nombrado entre todas las naciones de alrededor. Y propuso, es decir, Salomón, 3,000 parábolas o proverbios, y sus versos fueron 1,005.
También disertó de los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó de los animales, de las aves, de los reptiles y de los peces. Y venían a él de todos los pueblos a oír la sabiduría de Salomón y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. Vaya que fue renombrada su sabiduría. Bueno, vamos a ver también en Proverbios capítulo 22. Proverbios 22. Y en el versículo 20, Proverbios 22, 20, ¿no te he escrito 3 veces en consejos y ciencia? Bueno, esto es lo que dice Salomón, porque el libro de los Proverbios lo escribió Salomón. Y aquí en el versículo 20 dice, ¿no te he escrito 3 veces en consejos y ciencia? 3 veces. 3 libros escribió: Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Vaya que era sabio el hombre. Repito el versículo 20, ¿no te he escrito 3 veces en consejos y ciencia? A ver, vamos a ver Proverbios capítulo 1. Proverbios 1. Versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender parábola y declaración, palabras de sabios y sus dichos oscuros. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la doctrina de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. A ver, vamos a saltar un poquito al capítulo 4, Proverbios 4, 1. Estamos viendo la sabiduría de Salomón. Dice por ahí un dicho, para sabio, Salomón, ¿verdad? Bueno, Proverbios 4, 1, palabras de Salomón, palabras de Salomón. Oíd, hijos, la doctrina de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo fui hijo de mi padre. ¿Quién era su padre? David, ¿verdad? Es como si dijera aquí, porque yo fui hijo de David, o de mi padre David, dedicado y único delante de mi madre. ¿Quién era su madre? Bueno. Y versículo 4, y él me enseñaba, o sea, David le enseñaba y me decía, mantenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala
y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Con razón, cuando Dios le dijo, ¿qué quieres que te dé? Él dijo, sabiduría. Ah, pues sí, porque su papá David lo había aconsejado. Otra vez versículo 7, sabiduría ante todo adquiere sabiduría y ante toda tu posesión adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hubieres abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Hasta ahí nada más. Bueno, ahora vamos a ver Eclesiastés, el segundo libro que escribió Salomón. Eclesiastés 1:1. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Bueno, este libro, además de ser profético, es también filosófico. A mí me parece más filosófico que profético. Bueno, pero pues ya no vamos a leerlo. Mejor léanlo en casita, tanto Proverbios como Eclesiastés. Bueno, vamos a ver también el Cantar de los Cantares. Está aquí adelantito. Cantares 1:1. Dice, canción de canciones, la cual es de Salomón. Oh, si él me besara con ósculos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Bueno, esto ya sabemos que es un romance entre un esposo y una esposa, y que lo cantaban dos coros, uno de hombres, otro de mujeres. Bueno, entonces, canción de canciones, la cual es Salomón, y canta el coro de mujeres, oh, si él me besara con ósculo de su boca. Bueno, y que además el varón representa a Jesucristo y la varona a la iglesia de Cristo. Bueno, vamos a pasar ya de aquí. Vamos ahora a el Evangelio de Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 2, Juan, capítulo 2. En el versículo 23, Juan 2, 23 al 25, y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos. Él conocía a todos. Sí, para sabio Salomón, pero uno más sabio, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hay un parecido entre ellos. Otra vez el 24, mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos y no tenía necesidad que alguno le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Bueno, entonces, más sabio que
Salomón es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver también en Juan capítulo 6, aquí a la vuelta de las hojas. Juan capítulo 6, versículo 63, palabras de nuestro Señor Jesucristo. 63 en adelante, Juan 6, 63, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Claro, Él conoce todas las cosas, sí, y también ahora, también en el capítulo 16 de aquí mismo, Juan capítulo 16. ...29 y 30, Juan 16, 29 y 30, dícenle sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ningún proverbio dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. En esto creemos que has venido de Dios. Aleluya. Bueno, a ver, también el capítulo 21 de aquí mismo de Juan. Juan 21. Vamos a ver. Versículo 15. Juan 21, 15. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Más que esto, dícele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis corderos. Vuélvele a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respondióle, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y dícele, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Dícele Jesús, apacienta mis ovejas. Bueno, nuestro Señor Jesucristo sabe todas las cosas. Sí, porque Él es el Hijo de Dios. Amén. Bueno, vamos a pasar ahora a Libro Primero de los Reyes, capítulo 3. Hace rato leímos por ahí cerca. No recuerdo si ya leímos también. Primero de Reyes, capítulo 3. Primero de Reyes 3. Versículo bueno, voy a volver a leer el 12, que ya leímos, dice, Primero de Reyes 3:12, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado riquezas, he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, tal que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Riquezas como nadie, como ninguno. Otra vez el versículo 13. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, tal que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Riquezas como ninguno. A ver, vamos a ver. Vamos a echar un vistazo a las riquezas de Salomón.
aquí mismo en Primero de Reyes, pero ahora el capítulo 9. Primero de Reyes, capítulo 9. Primero de Reyes 9, versículo 26 en adelante. Primero de Reyes 9, 26 en adelante. Dice, hizo también el rey Salomón, navíos en Ezion-Geber, que es junto a Elat, en la ribera del mar Bermejo, en la tierra de Edom, y envió Hiram en ellos a sus siervos, marineros y diestros en la mar, con los siervos de Salomón. A ver, van a una empresa, versículo 28, los cuales fueron a Opir y tomaron de ahí oro de Ofir, 420 talentos, y trajeronlo al rey Salomón. 420 talentos de oro. ¿Y cuánto era un talento de oro? Como 35, 40 kilos de oro puro. Vaya, 420 talentos, uno solo, simplemente un talento. ¿Cuánto valdrá? 35 kilos de oro o 40. Ahora 420 talentos, bueno, pues ya, con eso está dicho todo. Ahora vamos a pasar al capítulo 10 y versículo 11. La flota de Hiram que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de Brasil, quiere decir de sándalo. No habla del país llamado Brasil, habla de la clase de madera, de sándalo, y piedras preciosas también. ¿Cuánto traían? A ver, vamos a pasar aquí al capítulo 22, versículo 22. Estamos en Primero de Reyes 10, 22. Porque el rey tenía la flota que salía a la mar, a Tarsis, con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, simios. Bueno, a ver el versículo anterior, el 21. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Asimismo, toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. No había plata en tiempo de Salomón, no era de estima. Todo era de oro, no había plata en tiempo de Salomón, no era de estima. Vaya. También nuestro Señor Jesucristo es riquísimo. Bueno, mucho más que Salomón, ¿no? Pues Salomón se queda chiquito. Ahora vamos a ver en 2 Corintios capítulo 8. Segunda de Corintios capítulo 8. Y versículo creo que es 9. Sí,
Versículo 9, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Otra vez, porque ya sabéis que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico. Sí, cuando vino al mundo, nunca cargó dinero, Se hizo el más pobre de todos. Dice, a ver otra vez el 9, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Siendo rico, se hizo pobre. ¿Qué tan rico será? A ver, vamos a ver qué tan rico en Apocalipsis, capítulo 5. Apocalipsis 5. El versículo 11 en adelante. Apocalipsis 5:11, mire, y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los animales y de los ancianos, y la multitud de ellos eran millones de millones, que decían en alta voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. El Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Cristo Jesús. ¿Por qué se le llama Cordero? Pues porque cuando vino, la primera vez vino como un Cordero manso y humilde. Y aquí dice que el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas inmensurables. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a pasar ahora a libro primero de Reyes, capítulo 5. Ya sabemos que Salomón hizo un gran templo. Primero de Reyes, capítulo 5 y versículo 17. Y mandó el rey que trajesen grandes piedras de precio para los cimientos de la casa y piedras labradas. Sí, todo el templo fue hecho de piedras grandes, piedras de precio. Todo estaba hecho de piedras, pero tenía sobre la piedra una capa de madera de cedro. Vamos a leerlo aquí mismo en el capítulo 6, primero de Reyes 6, 18. Y la casa estaba cubierta de cedro por de dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Sí, el edificio era de piedra, pero no se veía la piedra porque estaba cubierto de madera de cedro. Pero la madera de cedro tampoco se veía porque estaba cubierta con una capa de oro. A ver, vamos a verlo. Aquí mismo en el versículo 21, primero de Reyes 6, 21, de suerte que vistió Salomón de oro puro la casa por de dentro
y cerró la entrada del oráculo con cadenas de oro y vistiólo de oro. Cubrió pues de oro toda la casa hasta el cabo, y asimismo vistió de oro todo el altar que estaba delante del oráculo. A ver, vamos a pasar hasta el versículo 30. Y cubrió de oro el piso de la casa, de dentro y de fuera. Hasta el piso tenía una cubierta de oro. ¿Cómo se vería? No, pues esplendoroso, fantástico. Bueno, pero el Señor, nuestro Señor Jesucristo, también está haciendo un templo. A ver, vamos a verlo en Proverbios capítulo 9. Sí, estamos viendo el parecido de la vida de Salomón con Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo también está haciendo una casa, un templo. Proverbios 9:1, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, templó su vino, puso su mesa, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó, cualquiera simple venga acá. A los faltos de cordura dijo, venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he templado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. La sabiduría edificó su casa. ¿Y quién es la sabiduría? Jesucristo es la sabiduría encarnada. A ver, vamos a verlo aquí en Proverbios 8:1. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Bueno, después léanlo todo. Ahorita ya no nos da tiempo. Todo el capítulo 8 habla la sabiduría, pero es Jesucristo el que habla ahí. Bueno, entonces regresamos al capítulo 9. Proverbios 9:1, la sabiduría edificó su casa. Cristo Jesús está haciendo una casa, un templo. Dice, labró sus 7 columnas, le puso 7 columnas. Sí, 7 columnas. ¿Y cuáles son esas columnas? 7 iglesias locales. Vamos a verlo en 1 de Timoteo, capítulo 3. Labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, templó su vino, puso su mesa, envió sus criadas. Sobre lo más alto de la ciudad clamó, cualquiera simple venga acá. A los faltos de cordura dijo, venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he templado. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. 1 de Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo con esperanza que iré presto a ti, le dice Pablo a Timoteo. Versículo 15. Y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Sí, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, es columna y apoyo de la verdad. Cada iglesia, casa de Dios, es una columna. Y bueno, las 7 columnas son las primeras 7 iglesias. Las primeras 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Bueno, vamos a ver ahora en el Salmo 72.
Salmo 72. Vamos a ver que, bueno, ya vimos que Salomón fue rey después de su padre David. Y este Salmo 72 se lo dedica David a su hijo Salomón. Salmo 72 para Salomón. Desde el 1 se lo dedica David a Salomón. Salmo 72, 1. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo, o sea, el rey David y el hijo del rey. Pero hablando del hijo del rey, o sea, Salomón, él juzgará a tu pueblo con justicia y tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo. Bueno, vamos a pasar hasta el versículo 7 y 8, pero después, por favor, lo leen todo. Nada más vamos a fijarnos en el 7 y en el 8. Florecerá en sus días justicia. Es David que está hablando acerca de su hijo Salomón. Y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Y dominará de mar a mar, desde el río hasta los cabos de la tierra. Es David que está hablando acerca de su hijo Salomón. Pero es un salmo profético que está hablando del Rey Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo, también Él va a ser nombrado Rey. A ver, vamos a verlo en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 y versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Es el Padre Celestial. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Es el Padre Celestial. Vamos a pasar hasta el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía, llegó hasta el anciano de grande edad e hicieronle llegar delante de él. Es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14. Y fuele dado señorío a nuestro Señor Jesucristo. El Padre le entrega el reino a nuestro Señor Jesucristo, y fuele dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron a nuestro Señor Jesucristo. Esto se va a cumplir. Esto lo vio el profeta Daniel en una visión, como si ya se estuviera cumpliendo, pero es una visión a futuro. 14 otra vez, y fuele dado señorío, gloria y reino de todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron su señorío eterno que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Aleluya. Isaías capítulo 32. Versículo 1. He aquí que en justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el turbión y como acogida contra escondedero contra el viento y acogida contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa, etc. No vamos a leer todo. Ahora vamos a pasar a Apocalipsis 19. Sí, nuestro Señor Jesucristo también va a ser rey. Pero un rey muy especial, Rey de Reyes.
Aleluya. Apocalipsis 19, versículo 11 en adelante. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y cuántos dicen amén? Aleluya. Rey de Reyes, no nada más rey. Sí, Salomón era rey, pero no era Rey de Reyes. Jesucristo va a ser Rey y Rey de Reyes. Apocalipsis 17, última cita. Apocalipsis 17, última cita. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. No les he dicho el versículo. Versículo 12, perdón. Apocalipsis 17, 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero, o sea, Jesucristo, el que vino como Cordero al mundo. Y el Cordero los vencerá porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. ¿Y cuántos dicen amén? Aleluya. Quiera Dios que seamos nosotros de esos llamados y elegidos y fieles. Vamos a orar, puestos de pie, por favor. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, porque nos enseñas tu palabra. Gracias, bendito Dios. Gracias porque pues hemos visto a este Rey de Reyes que va a ser nombrado y que va a reinar en toda la tierra, Señor, y que los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Concédenos, bendito Dios, hacer nosotros de esos llamados y elegidos y fieles. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y por el amor de tu Espíritu Santo Consolador, y por tu grandeza, hermosura y majestad, bendito Dios, Jehová de los ejércitos, y a los tres amados divinos y gloriosos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea toda gloria, alabanza y adoración por todos los siglos y para siempre jamás. Amén. Pues hermano Miguel, vas a terminar, por favor.